Antes de que su corazón finalmente se apagara, Ignacio López Tarso dejó una frase que muy pocos se atrevieron a repetir. Una frase que sonaba más a despedida que a confesión. La verdadera muerte llega cuando ya nadie recuerda tu voz. Aquella sentencia, pronunciada con un cansancio extraño y una lucidez casi inquietante, marcó el inicio de un misterio que aún hoy provoca escalofríos entre quienes lo escucharon por primera vez. ¿Qué quiso decir realmente? ¿A quién estaba dirigida aquella advertencia velada? ¿Y por qué parecía hablar como si ya hubiera visto su propio final? Porque mucho antes de convertirse en leyenda, Ignacio había aprendido que la fama tiene un precio y que en su mundo, los aplausos siempre esconden un eco oscuro. Los últimos meses de vida no fueron solo una lucha contra el deterioro físico, sino también contra una verdad que el público jamás llegó a conocer por completo. La idea de que su gloria, tan grande y tan luminosa durante más de 70 años, podía volverse una sombra pesada, casi trágica cuando las luces finalmente se apagaran. Hay un momento en la vida de todo actor en el que la frontera entre el personaje y el ser humano se difumina. Para Ignacio López Tarso, esa frontera se rompió mucho antes de que su nombre quedara inmortalizado. Y lo que ocurrió después, entre escenarios, hospitales, homenajes y silencios incómodos, reveló un costado que pocos imaginaban, que la grandeza también puede ser una condena. Hoy, al mirar hacia atrás, hay una pregunta que no deja de perseguir a quienes lo conocieron. ¿Ignacio temía la muerte o temía ser olvidado? Ignacio López Tarso no fue simplemente un actor, fue un símbolo cultural, un puente vivo entre la época dorada del cine mexicano y las generaciones que crecieron escuchando su nombre como si se tratara de un mito fundacional. Nació en 1925, en un México aún marcado por los ecos de la Revolución, donde el arte escénico era un territorio incierto, reservado solo para los más obstinados o los más temerarios. Desde muy joven, Ignacio descubrió que su destino no estaba en los oficios tradicionales de su familia, sino en un escenario donde pudiera moldear su voz como si fuera un instrumento capaz de hacer temblar a un país entero. Creció en un ambiente humilde, rodeado de historias que sus padres repetían para aliviar la dureza del día. Aquellos relatos sembraron en él una fascinación casi religiosa por las palabras, una devoción que lo acompañaría durante toda su vida. Fue ese amor por la narración lo que lo llevó, años después, a tocar las puertas del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde su vida cambió de manera irreversible. Allí no solo encontró su vocación definitiva, sino también un sentido de pertenencia que marcó su identidad como artista. Desde entonces, cada obra, cada personaje, cada frase pronunciada sobre el escenario era tratada por él como un acto sagrado. Con el paso del tiempo, Ignacio se convirtió en una presencia imponente dentro del teatro mexicano, un referente obligado cada vez que se hablaba de disciplina, talento y entrega absoluta. Su voz profunda y vibrante se volvió su firma personal, tan reconocible que bastaba escuchar unas pocas palabras para saber que él estaba detrás. En el cine, ese mismo magnetismo se transformó en algo casi hipnótico. Su interpretación en Macario, la obra maestra de 1960, no solo lo catapultó a la fama internacional, sino que lo instaló en un lugar que pocos artistas alcanzan, el de símbolo universal, el de leyenda viviente. Macario no fue simplemente una película, fue un ritual cinematográfico donde Ignacio entregó no solo su talento, sino también algo más íntimo, su fragilidad, su temor y su fe. La historia del hombre que conversa con la muerte parecía destinada a él, como si el guión hubiera sido escrito a medida de su alma. Desde entonces, su relación con ese personaje se volvió ambigua, casi espiritual. Muchos afirmaron que desde aquel rodaje, Ignacio desarrolló una percepción distinta sobre la vida y la muerte, como si hubiera comprendido algo que el resto no podía ver. A lo largo de las décadas, su presencia se expandió con una fuerza que pocos podían igualar. Hizo televisión, teatro, cine, narraciones, monólogos y proyectos experimentales. Fue premiado, homenajeado y admirado en todo el país. Su nombre comenzó a rodeárselo un aura especial, como si a través de él se contara la historia completa del entretenimiento mexicano. Sin embargo, bajo la superficie del éxito, había una tensión silenciosa que pocos notaban. Ignacio no solo interpretaba personajes, también los absorbía, cargaba con ellos como si fueran una segunda piel.
Esa intensidad lo llevó a convertirse en uno de los actores más respetados, pero también sembró en él un miedo profundo, el miedo a desaparecer. La industria del entretenimiento es feroz, y con los años, Ignacio fue testigo del olvido que consumía a antiguos compañeros que alguna vez fueron gigantes, amistades cercanas que terminaron sus días en la soledad, sin cámaras, sin aplausos, sin la compañía de un público que alguna vez juró adorarlos. Aquellas historias lo marcaron con una dureza inesperada. Desde entonces, el actor comenzó a desarrollar una filosofía propia, la idea de que el verdadero enemigo de un artista no es la muerte, sino la indiferencia. Con la llegada de la vejez, Ignacio se mantuvo activo con una energía que sorprendía incluso a los más jóvenes. Participó en lecturas, proyectos televisivos, homenajes y funciones teatrales. Era una figura constante, casi eterna, como si la edad no lograra alcanzarlo. Pero detrás de su vitalidad había señales que él prefería ocultar. Dolores persistentes, cansancio crónico y la sensación de que su cuerpo empezaba a traicionarlo. Sus familiares notaron que cada vez que apagaban las cámaras, Ignacio guardaba un silencio prolongado, un silencio que parecía cargado de pensamientos que no quería compartir. En entrevistas, hablaba con un tono nostálgico, como si estuviera repasando su vida en cámara lenta. Recordaba a amigos que ya no estaban, escenas que le cambiaron la existencia, aplausos que aún escuchaba en sueños. Había una melancolía suave en sus palabras, algo que dejaba entrever que él sabía que se acercaba a un punto decisivo. Sin embargo, seguía trabajando, porque para él abandonar el escenario era equivalente a aceptar la muerte. La última etapa de su carrera coincidió con un México que cambiaba rápidamente. Nuevas generaciones, nuevas tendencias, nuevos ídolos. Pero Ignacio seguía ahí, observando todo desde una distancia elegante, como un testigo que había visto nacer y caer imperios culturales. Y aunque muchos lo consideraban intocable, un símbolo inquebrantable, él mismo sabía que la fragilidad ya empezaba a rodearlo. Lo que pocos sabían era que mientras el país lo aplaudía, Ignacio luchaba en silencio con un temor que nunca confesó abiertamente. El temor de que su legado no fuera suficiente para mantenerlo vivo en la memoria colectiva. Ese miedo sería el motor silencioso de los últimos capítulos de su vida, una fuerza que lo empujaría a seguir, aun cuando su cuerpo ya pedía descanso. A lo largo de su vida, Ignacio López Tarso construyó una trayectoria marcada por glorias que parecían inquebrantables. Pero como ocurre con las figuras más grandes, su historia también estuvo atravesada por sombras inesperadas, silencios dolorosos y decisiones que moldearon la parte menos conocida de su leyenda. Su ascenso comenzó de manera casi intuitiva, impulsado por un talento que desbordaba los límites del escenario. No era solo la voz, ni la presencia, ni la técnica impecable. Era una cualidad difícil de nombrar, una especie de magnetismo que hacía que cualquiera que lo viera actuar sintiera que estaba frente a alguien destinado a trascender. Sus primeros años en el teatro fueron un aprendizaje riguroso, casi militar. Ignacio era disciplinado hasta la obsesión. Sus maestros decían que tenía la capacidad de memorizar textos complejos en pocas horas, pero también la necesidad de entenderlos, diseccionarlos y habitarlos hasta volverse inseparables de él. Fue esa intensidad la que lo llevó a ganar rápidamente prestigio dentro de la comunidad teatral. Cada papel que interpretaba parecía superar al anterior, y su reputación creció hasta el punto de que directores y productores lo buscaban como si fuera una pieza imprescindible. El gran salto llegó con el cine, y especialmente con ese proyecto que cambiaría para siempre su destino, Macario. Lo que muchos desconocen es que, durante el rodaje, Ignacio atravesaba una etapa personal complicada. Su padre, figura clave en su vida emocional, había fallecido poco tiempo antes. Esa pérdida le dejó una herida profunda, un vacío que arrastró hasta el set. Y fue precisamente esa herida la que dio a su personaje una dimensión inesperada. No actuaba, revivía. Cada escena con la figura de la muerte era, en cierto modo, un diálogo íntimo con el recuerdo de su padre. Muchos de los presentes afirmaban que en ciertos momentos Ignacio parecía ausente, como si conversara con alguien a quien el resto no podía ver. A pesar del éxito descomunal de Macario, Ignacio nunca habló abiertamente del impacto emocional que aquel papel tuvo en él. Para el público, fue un triunfo. Para él, un recordatorio silencioso de que la vida podía torcerse sin previo aviso. Con el tiempo, su carrera siguió creciendo, pero junto a los aplausos comenzaron a aparecer los primeros signos de desgaste. La fama, que en un inicio lo impulsó, empezó también a aislarlo. Ignacio siempre fue un hombre reservado,
pero la presión mediática le obligó a crear una especie de coraza. Su círculo cercano era reducido, casi hermético. Prefería refugiarse en el trabajo antes que en conversaciones triviales o fiestas interminables. Y esa dedicación absoluta, aunque admirable, también lo alejaba poco a poco de su entorno personal. Durante los años 70 y 80, su nombre ya era sinónimo de calidad y respeto. Participó en proyectos emblemáticos de televisión, teatro y cine, acumulando reconocimientos y premios que lo convirtieron en una figura indiscutible del arte hispanoamericano. Pero el ascenso constante también tuvo un precio emocional. Ignacio comenzó a sentir la presión de mantenerse siempre en la cima. No podía fallar, no podía detenerse. Cada nueva obra debía ser una demostración de que aún merecía el pedestal en el que el público lo había colocado. El primer verdadero quiebre llegó de forma súbita. A mediados de los 90, enfrentó problemas de salud que lo obligaron a disminuir su ritmo de trabajo por primera vez en décadas. Aunque él insistía en que solo necesitaba un breve descanso, la realidad era más compleja. Su médico le advirtió que su agotamiento físico era alarmante y que continuar con ese ritmo podría dejar secuelas graves. Ignacio, sin embargo, no sabía vivir sin el escenario. La idea de retirarse, aunque fuera temporalmente, le provocaba un miedo que prefería no expresar. Para él, el silencio prolongado equivalía al olvido. Los años siguientes estuvieron marcados por una alternancia constante entre recuperación y trabajo. Participaba en proyectos más selectivos, pero nunca se retiró por completo. Sin embargo, algo había cambiado. Su presencia seguía siendo imponente, pero detrás de sus interpretaciones había un cansancio que incluso el público más devoto podía percibir. La caída, si puede llamarse así, fue lenta, silenciosa y dolorosa. No fue un escándalo público ni un fracaso rotundo lo que marcó el inicio de su declive, sino una acumulación de pequeños detalles que él mismo notaba con creciente angustia. La respiración más pesada, la memoria que tardaba unos segundos más en responder, los ensayos que le exigían un esfuerzo antes inimaginable. Ignacio sabía que la maquinaria del tiempo había comenzado a actuar en contra suya, y aunque intentaba disimularlo, la realidad era imposible de ignorar. Lo más difícil para él no fue el dolor físico, sino la sensación de que el mundo del espectáculo avanzaba demasiado rápido. Nuevas generaciones, nuevas plataformas, nuevos ídolos. Ignacio observaba ese cambio desde un lugar ambiguo, entre la admiración y la nostalgia. Sabía que era parte natural del ciclo cultural, pero también temía que su legado pudiera diluirse entre la avalancha de contenidos efímeros. Su familia notó que Ignacio se volvía más introspectivo. Pasaba largas horas revisando cartas antiguas, fotografías amarillentas por el tiempo y recortes de prensa de sus primeros años. Era como si necesitara reafirmarse a sí mismo que realmente había vivido todo aquello, que sus recuerdos no eran el eco de un tiempo que ya no le pertenecía. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por una mezcla de reconocimiento público y fragilidad privada. Había homenajes, entrevistas, premios honoríficos, pero también había noches de insomnio, silencios prolongados y confesiones apenas audibles sobre el temor a ser olvidado. Ignacio sabía que su cuerpo estaba llegando al límite, pero su espíritu seguía luchando por mantenerse presente, por no dejar que el tiempo borrara lo que había construido. Y así, entre aplausos que aún resonaban y sombras que comenzaban a invadirlo, Ignacio López Tarso se preparaba sin darse cuenta para enfrentar la etapa más intensa, más vulnerable y más reveladora de toda su vida. A medida que Ignacio López Tarso envejecía, la línea que separaba su vida pública de su vida íntima comenzó a fracturarse de formas inesperadas. Detrás de cada homenaje, cada entrevista y cada aplauso tardío, había una lucha silenciosa que muy pocos conocían. No se trataba solo de la batalla física contra los años, sino de un conflicto más profundo, un miedo creciente a que su legado, ese que había construido durante casi 8 décadas, pudiera desvanecerse sin dejar la huella que él soñaba. El primer indicio de esa tensión apareció en conversaciones que mantuvo con amigos cercanos. Algunos recuerdan que Ignacio, normalmente sereno y dueño absoluto de su voz, comenzó a hablar con una franqueza que resultaba extraña. Decía que la fama era una moneda con 2 caras y que la otra cara, la que casi nadie veía, podía volverse peligrosa. Hablaba de compañeros de su generación que murieron solos, olvidados por una industria que un día los idolatró. Y en esas reflexiones había un matiz inquietante. Ignacio temía convertirse en uno de ellos. Durante sus últimos años, mientras seguía aceptando proyectos esporádicos, el actor enfrentó momentos que marcaron el verdadero clímax emocional de su historia.
Uno de ellos ocurrió en un set de grabación, cuando una escena relativamente sencilla comenzó a complicarse. Ignacio no lograba recordar una línea. Él, el hombre que había recitado monólogos de 20 minutos sin equivocarse, se quedó en blanco frente a las cámaras. El silencio que siguió fue devastador. No era un olvido, era un mensaje del cuerpo. Algo en él estaba cediendo. Esa noche, según confesó a su hijo, sintió por primera vez un miedo que no había experimentado ni en sus peores días. Dijo que la memoria era el alma del actor y que sin ella no quedaba nada. Era como si esa falla momentánea hubiera abierto una grieta que ya no podía cerrarse. Pero lo más impactante llegó poco después, cuando comenzó a enfrentar complicaciones de salud más serias. Aunque públicamente minimizaba sus padecimientos, puertas adentro la situación era distinta. Hospitales, tratamientos, reposo obligado. Su familia cuenta que Ignacio intentaba mantener su humor intacto, pero había momentos de introspección en los que se perdía mirando al vacío, como si estuviera contando cuánto tiempo le quedaba. Y fue en ese contexto donde surgió la verdad oscura que durante mucho tiempo permaneció oculta. Ignacio no temía la muerte, temía la desaparición, temía que nuevas generaciones lo recordaran solo por un título, una película, un resumen de Wikipedia. Era un miedo silencioso pero persistente, un dolor que lo acompañó incluso en sus días más celebrados. Detrás de su sonrisa ante las cámaras, había un hombre que luchaba contra la idea de volverse un rostro borroso en la memoria colectiva. Un episodio en particular reveló hasta qué punto ese temor lo afectaba. En una entrevista íntima, grabada pero nunca difundida en su totalidad, Ignacio habló con una vulnerabilidad sorprendente. Dijo que lo más duro de envejecer como actor no era el dolor físico, ni la pérdida de oportunidades, sino darse cuenta de que el mundo seguía adelante sin uno, que cada nueva generación tenía sus propias historias, sus propios ídolos, y que la memoria cultural era un organismo caprichoso, capaz de venerarte hoy y olvidarte mañana. Esa entrevista, según quienes la presenciaron, dejó al equipo en silencio. Había una sensación de haber escuchado algo que no debía decirse en voz alta, como si Ignacio hubiera revelado una verdad incómoda sobre la fragilidad del reconocimiento público. Mientras tanto, en redes sociales y programas de televisión comenzaron a circular rumores sobre su estado de salud. No eran rumores maliciosos, pero sí inevitablemente especulativos. Algunos hablaban de su dificultad para caminar, otros de la disminución de su memoria, y otros incluso de una supuesta despedida simbólica que él habría hecho durante un homenaje reciente. Ignacio siempre había sido discreto, pero esta vez la exposición le pesó más que nunca. No soportaba la idea de que su imagen final fuera asociada al deterioro. La prensa lo seguía tratando con respeto, pero la narrativa era clara. Ignacio estaba viviendo su último capítulo. Y ese reconocimiento público, aunque lleno de admiración, también llevaba un tono de despedida que lo confrontaba con su mayor temor. El legado, la memoria, la permanencia, todo parecía estar en juego. Para su familia, esos últimos meses fueron un equilibrio entre la fragilidad física y la lucidez emocional. Ignacio hablaba poco, pero cuando lo hacía dejaba frases que resonaban con una fuerza inusual. Decía que la muerte no era el final, sino el momento en que uno descubría cuánto valía realmente su vida. Y añadía, con una mezcla de serenidad y melancolía, que él solo esperaba no irse en silencio. Cuando finalmente su salud se complicó de manera irreversible y fue ingresado al hospital, el país entero sintió que algo grave estaba por ocurrir. Las noticias se multiplicaron, los homenajes surgieron de inmediato y miles de mensajes inundaron las redes sociales. Ignacio aún estaba vivo, pero la nación ya comenzaba a despedirlo. En esos días finales, según relatos de su familia, Ignacio tuvo momentos de claridad profunda. En uno de ellos, pronunció la frase que marcaría su despedida simbólica: la verdadera muerte llega cuando ya nadie recuerda tu voz. Con esas palabras, parecía aceptar finalmente que su destino no dependía del tiempo, sino de la memoria de quienes lo habían amado, admirado y acompañado durante tantos años. Y así, con la serenidad de quien comprende que ya no tiene nada que demostrar, Ignacio López Tarso enfrentó el cierre de su propia leyenda. La historia de Ignacio López Tarso no es simplemente la biografía de un actor excepcional. Es una lección profunda sobre el peso de la memoria, el precio de la grandeza y la fragilidad que se esconde detrás de los aplausos. Desde la perspectiva del canal, su vida nos revela una paradoja que acompaña a todos los artistas que alcanzan un nivel casi mítico. Cuanto más alto llegan, más temen caer en el olvido.
Ignacio representó durante décadas el símbolo de la disciplina absoluta, el amor por la actuación y el compromiso con el arte. Pero detrás de esa figura monumental, también hubo un hombre que dudó, que se cuestionó y que enfrentó sus propios demonios internos. Su caso nos obliga a reflexionar sobre cómo la industria del entretenimiento, a pesar de construir ídolos, también puede consumirlos lentamente, empujándolos hacia una lucha silenciosa por seguir siendo relevantes. Cuando observamos su trayectoria desde una distancia crítica, podemos ver que su mayor conflicto no fue contra el paso del tiempo, sino contra la posibilidad de desaparecer de la memoria cultural. Esa inquietud lo acompañó incluso en sus momentos de mayor reconocimiento. Y es en esa tensión donde surge la pregunta fundamental: ¿qué significa realmente ser recordado? ¿Significa permanecer en la mente del público o en el corazón de quienes entendieron su arte? Muchos artistas viven atrapados en esa dualidad. La gente suele creer que quienes alcanzan la fama están bendecidos con una vida de plenitud, pero la realidad es más compleja. La fama puede ser un refugio, pero también puede transformarse en una prisión emocional. Ignacio conocía ambas caras. Su fortaleza, sin embargo, radicó en su capacidad para seguir adelante, incluso cuando el eco del público ya no era tan fuerte como antes. Desde la perspectiva del canal, lo más conmovedor de su historia es que Ignacio nunca buscó la inmortalidad por vanidad, sino por amor al oficio. Él quería que su voz, su herramienta más poderosa, siguiera viviendo en la memoria colectiva, no como un ídolo intocable, sino como un artista que dejó una huella genuina en la cultura mexicana. También es imposible ignorar la pregunta que envuelve a su última etapa de vida: ¿la industria estuvo a la altura de su legado? ¿O solo comenzó a valorarlo con la intensidad que merecía cuando ya estaba en su despedida final? Este es un fenómeno recurrente con muchos artistas. El reconocimiento pleno llega tarde, cuando ya no pueden sentirlo. Su historia nos invita a cuestionar por qué, como sociedad, solemos valorar más las despedidas que las presencias. La reacción del público ante su deterioro físico abre otra inquietud que vale la pena mencionar. Muchos lo vieron como un héroe cultural, pero pocos parecieron comprender el dolor que vivía en silencio. Ese contraste revela otra verdad incómoda. Admiramos a los artistas por lo que representan, no siempre por quienes realmente son. ¿Cuántos entendieron el peso emocional que Ignacio llevaba consigo en sus últimos años? ¿Cuántos sabían que su mayor temor no era la muerte, sino la indiferencia? Aún así, es importante reconocer algo fundamental. Ignacio logró lo que muy pocos consiguen. A pesar de sus miedos, dejó un legado que no se desvanecerá fácilmente. Su voz permanece, su imagen permanece, su interpretación de Macario permanece. Y quizás en el fondo, eso era todo lo que él deseaba. Como canal dedicado a explorar las luces y sombras de las figuras legendarias, vemos en Ignacio López Tarso un ejemplo perfecto de cómo la grandeza siempre tiene una capa oculta. Su historia no es solo la de un actor que se convirtió en leyenda antes de morir, sino también la de un ser humano que buscó, hasta el último momento, asegurarse de que su arte no quedara en silencio. Y ahora la pregunta queda abierta para quienes lo conocieron, lo admiraron y lo acompañan en este viaje de memoria. ¿Cómo recordaremos realmente a Ignacio? ¿Como el ícono intocable que la historia convirtió en monumento? ¿O como el hombre que temía desaparecer, pero que aún así se atrevió a seguir brillando? La respuesta quizás revela más sobre nosotros que sobre él. Ignacio López Tarso se marchó dejando una sensación difícil de describir, como si su ausencia hubiera abierto un espacio que nadie más puede ocupar. Su partida no fue solo la despedida de un actor, fue el cierre de una era completa. Y sin embargo, su historia no se siente concluida. Permanece suspendida en el aire, en las imágenes que dejó, en las voces que aún repiten sus diálogos, en los recuerdos que siguen vibrando en quienes lo vieron crecer sobre los escenarios de un país entero. Con su muerte, México perdió una figura irreemplazable. Pero lo más sorprendente es que Ignacio no temía ese final, sino la posibilidad de no dejar una huella lo suficientemente profunda. Y de alguna manera, el tiempo terminó contradiciéndolo. Cada homenaje, cada mensaje de admiración, cada persona que vuelve a ver Macario, confirma que su voz,
esa voz que él temía que se apagara, sigue viva, clara, intacta. Su legado no está hecho solo de premios o reconocimientos, está hecho de emociones, de las miradas inmóviles del público al escuchar sus monólogos, de las lágrimas silenciosas que provocó en quienes comprendían la carga de sus palabras, de los jóvenes actores que lo estudian, no como un hombre del pasado, sino como un maestro que aún tiene algo que enseñar. En los últimos años, Ignacio reflexionó mucho sobre la memoria. Decía que recordar era un acto de resistencia, una forma de desafiar al tiempo. Y en cierto modo tenía razón. Hoy, cada vez que alguien pronuncia su nombre, ese acto se convierte en un pequeño triunfo contra el olvido. Ignacio no se fue en silencio. No pudo. Su vida había sido demasiado intensa, demasiado luminosa como para desvanecerse sin dejar rastro. Pero también queda una pregunta que no tiene respuesta definitiva. ¿Cómo habría querido Ignacio que lo recordáramos? ¿Como el actor magistral de Macario? ¿Como el hombre disciplinado que entregó su vida al escenario? ¿O como el ser humano que en la intimidad revelaba un miedo profundo a perderse en la vastedad del tiempo? Quizá nunca lo sabremos por completo. Y tal vez eso es lo que hace que su figura sea tan poderosa. Ignacio López Tarso pertenece a esa categoría rara de artistas cuya historia continúa incluso después de su muerte. No porque sean perfectos, sino porque su humanidad, con sus luces, sus sombras y sus temores, los vuelve inmortales. Su trayectoria nos deja una última reflexión. Algunos secretos, algunas dudas, algunas fragilidades tal vez nunca debieron conocerse, pero ahora que las sabemos, forman parte de la leyenda, parte de lo que lo hace real. Como dicen las historias que merecen ser contadas, hay verdades que permanecen incluso cuando la persona ya no está. Y la verdad de Ignacio es simple. Su voz no se apagó, sigue resonando, suave, firme, eterna.